Y está con nosotros Ricardo Muñoz. Necesitamos a alguien que nos explique un poco de esta situación. Le hemos acercado el día viernes el fallo que teníamos a disposición para un poco que nos ayude a comprender, a tratar de ponernos en un lugar y analizar esto desde alguna óptica que nos permita sentar claro sobre oscuro. ¿Qué le ha parecido el fallo? Bueno, en primer lugar, me parece que es imprescindible efectuar una aclaración que las opiniones que yo puedo vertir se van a limitar puntualmente al texto de la sentencia, no en relación a toda la causa, porque no la conozco y porque sería una impertinencia, imprudencia y falta de ética de mi parte estar opinando sobre una causa en la cual no participo profesionalmente. Pero sí sería una suerte de nota fallo verbal, la que podría estar realizando en este momento. A mí me da la impresión que siempre que se producen conflictos de naturaleza judicial, de la naturaleza o similar a la que ha ocurrido en esta causa, hay una cuestión que es fundamental y que es necesario aclarar y precisar: el alcance de la libertad de prensa, el alcance del derecho a la información y a la comunicación. No podemos interpretar a la libertad de prensa solamente con un alcance individual, como el derecho de alguien a decir alguna cosa, a informar algo. Es eso, pero es mucho más que eso, porque la libertad de prensa y el derecho a la comunicación tiene un carácter de garantía institucional sobre la cual se asienta, es uno de los basamentos de un Estado democrático de derecho, que posibilita, y acá está la otra parte, el derecho a los hechos, el derecho que tiene la comunidad de estar informado en aquellas cuestiones de interés público. No se trata de una cuestión vinculada exclusivamente entre privados o particulares, sino que son hechos que han tenido un impacto, una trascendencia tal que hace que la comunidad en su conjunto tenga un interés en saber qué pasó. Y eso, en alguna medida, exige a los comunicadores sociales a dar cumplimiento a ese imperativo que es informar. Y sobre todo, informar a veces de una manera casi paralela a cómo se van realizando las investigaciones. A veces el periodismo enfoca y transmite la marcha de una investigación y a veces el retroceso de una investigación. Son cuestiones que no están totalmente definidas. Lo importante es la responsabilidad profesional con la cual el comunicador social se exprese. Creo que esto hay que pensarlo en un derecho a la comunicación en este sentido, que excede la voluntad y el interés de las partes directamente involucradas, va mucho más allá. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos todos los riocuartenses y los que no son riocuartenses, de saber qué pasó, por qué se asesinó y quién asesinó a una de nuestras convecinas. Ese es el interés fundamental y, por supuesto, quiénes son aquellos que pudieron haber tenido algún grado de participación mayor o menor en esto. ¿Que eso ocasiona dolores a personas? Y por supuesto que sí. Por supuesto que eso ocasiona dolores a personas. Ninguno, obviamente, ningún dolor mayor a aquel que fue el hecho que ocasionó el fallecimiento, el deceso, la defunción de nuestra convecina. Y por eso la jurisprudencia en general, jurisprudencia de la Corte, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha exteriorizado que la libertad de expresión es una de las libertades preferidas. ¿Por qué? Porque es preferible un exceso de libertad de prensa a una restricción que signifique ocultar, que signifique esconder o que signifique desincentivar
a que el periodismo realice tareas de investigación para ponerlo en conocimiento de la gente. Si el periodismo realiza mal la tarea, el primer, digamos, control que va a tener va a ser el del público, porque si pierde credibilidad, obviamente que el impacto lo va a tener en el público. Por eso creo que sentencias como de esta naturaleza me parece que no han incursionado suficientemente en el análisis de este derecho a informar, el derecho a comunicar, el derecho a los hechos. Me parece que por ahí puede tal vez adolecer en algo la sentencia judicial. ¿Cree usted que se ajusta a derecho? Digamos, obviamente que se trata de una sentencia que tiene su fundamentación, lo cual, en alguna medida, a esa fundamentación, personalmente, y con todo el respeto que me merece la magistrada interviniente, no la comparto. No la comparto. ¿Por qué? Porque no ha, digamos, incursionado más en estas cuestiones. Hay una jurisprudencia de la Corte que la toma de la jurisprudencia de los Estados Unidos y que en esto es fundamental, que es la llamada doctrina de la real malicia, donde se considera que cuando el periodismo difunde hechos en los cuales estén vinculados no solamente funcionarios públicos, sino personas públicas, es decir, que por su relevancia ha exteriorizado el ámbito de lo estrictamente íntimo y personal, digamos, se le puede reprochar al medio de comunicación cuando, digamos, a sabiendas de que hace un daño, lo hace. Informa algo erróneo y a sabiendas lo realiza intencionalmente para dañar. Pero si eso no ocurre evidentemente de que hay una protección a la labor periodística. Pero repito, no es solamente al funcionario público, sino también a las personas que tienen una posición pública, a lo cual le interesa a la gente, al televidente, al oyente, al lector de los medios de comunicación, le interesa saber qué ha pasado. Entonces yo creo que no hubo en el fallo una incursión en el análisis de la procedencia o no de la real malicia, sino que se lo ha tomado más desde un criterio puramente civilista. Digamos, hay un hecho, ese hecho ocasiona un daño, por lo tanto tiene que haber una responsabilidad. Sí, pero el hecho es un hecho de naturaleza social. Y es un hecho que que necesariamente tiene que ser puesto a consideración del público en su conjunto. ¿Qué pasa cuando los magistrados, como decía Vaca Narvaja, deciden no formar parte por sentirse, haber formado parte de otros notas periodísticas, porque el periodista lo ha planteado como una suerte de vendetta, si vale el término, a una serie de informes que él presentó en su revista y que pueden haber sentido la presión los magistrados, o al menos la forma de devolverle aquellos informes. ¿Puede entonces generarse un costo superior al que pueda generarse por el trabajo, teniendo en cuenta que decía Vaca Narvaja que sus ingresos totales por ser profesor, por la venta publicitaria de la revista, en definitiva por lo que le ayuda a vivir, en ningún caso podría llegar a esas cifras? Bueno, son dos aspectos diferentes. Lo primero, los códigos procesales establecen debidamente regulado dos instituciones que son la recusación y la excusación. Digamos, cuando una persona que es parte de un pleito considera que hay razones atendibles para que un determinado magistrado judicial, y hay causas expresamente establecidas, puede solicitar su apartamiento. O cuando un mismo magistrado judicial, cuando hay causas también establecidas, pueda apartarse voluntariamente porque considera que con tal persona o hay enemistad manifiesta, o hay amistad íntima, o por ser parientes, lo que fuera. Entonces aparecen los necesarios recambios, los tribunales se van integrando por otras personas del mismo Poder Judicial, de tal modo de
quedar integrado la Cámara y poder resolver en consecuencia, porque si no se integraría la Cámara se estaría produciendo una grave lesión al derecho de defensa, que es privación del servicio de justicia, lo cual eso es absolutamente inadmisible, es inadmisible. Entonces yo creo que más temprano o más tarde tiene que quedar se va a conformar la Cámara, y siempre le queda a las partes los derechos de efectuar las recusaciones o planteos que estimen convenientes, si el magistrado designado se considera que no ofrece garantía de imparcialidad. ¿Y en cuanto a los costos? En cuanto a los costos, eso ya es una cuestión de cuantificación, y evidentemente de que en la demanda el rubro importante era el daño moral. Digamos que tiene una gran característica subjetiva, porque no hay parámetro alguno que diga cuál es el precio del dolor o de la afección que puede llegar a tener una persona. Evidentemente que puede llegarse a cifras importantes como esta, pero eso ya depende de la valoración particular que realice cada juez de acuerdo a todos los elementos probatorios y al grado de, digamos, de impacto psicológico o el espíritu de las personas que considera que pueden haber sufrido por este tipo de notas. Y la Cámara, cuando se integre en su momento, puede revocar la sentencia, puede confirmarla parcialmente, puede reducir el monto de la condena pecuniaria de acuerdo a los elementos que estén en ese momento en juego. Es decir, es una segunda instancia de revisión de lo actuado. Bueno, en definitiva muy esclarecedor. Le agradecemos que nos haya venido a dar su punto de vista. Ojalá que pueda reverse esto ya en una cuestión particular desde el ámbito de periodistas que tenemos. Uno sin duda no puede menos que sentirse al menos preocupado por esta cuestión, con una carga extra a la hora de poder informar. Y yo no sé si usted lo comparte, me gustaría conocer su opinión, pero pareciera como que se condiciona a la labor periodística. Creo que más o menos en ese sentido hemos ido alrededor de esta charla, ¿no? Bueno, sí, realmente es así. La Constitución establece claramente el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Es decir, hay un principio en virtud del cual quien puede exteriorizar su opinión, una idea, lo puede hacer sin censura previa. A veces, sentencias condenatorias, en algunos casos antes, cuando estaba el delito de calumnias cometidas por la prensa, que luego fue derogado, o sea, con la amenaza de sufrir una pena privativa de la libertad, o a veces condenas pecuniarias, cuando son montos elevados, evidentemente que está actuando como una suerte de desincentivo a una tarea necesaria, vuelvo a repetir, en un sistema democrático como es el periodismo de investigación. Es decir, no voy a investigar porque me van a aplicar una condena pecuniaria. No tenemos más tiempo, pero disculpe que le pida rapidez en esto. ¿Podría derivar este fallo en un jury de enjuiciamiento? Yo diría, a ver, faltan muchas etapas todavía, faltan muchas instancias, mejor dicho, porque esta es una causa en la cual hay una cuestión federal, es decir, que podría llegar incluso a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por lo tanto todavía faltan varias instancias para alcanzarlo. De tal modo que hablar o pensar en este momento de un jurado de enjuiciamiento, no. Hoy se puede decir que no. Además, los jueces no pueden ser condenados por el contenido de la sentencia, salvo cuando esta sentencia salga de lo razonable y de lo fundado en derecho. Le agradezco mucho. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a marcar la pausa comercial, realmente esclarecedor. Vamos a seguir seguramente de cerca todo esto que nos toca muy de cerca, es cierto, pero por eso hemos tratado de traer a alguien con mucho conocimiento para que nos ayude a echar luz a todo esto.